4. Los que no obedecen la ley se declararán a favor de los perversos. Los que cumplen la ley se colocarán en contra de ellos. 28:5. Los perversos no entienden la justicia, pero los que buscan al Señor lo entienden todo. 6. Es mejor ser pobre y honrado que rico y perverso. El que guarda la ley es hijo prudente, pero el que se hace compañero de glotones avergüenza a su padre. 8. El que atesora riquezas prestando dinero a interés, las atesorará para el que tiene compasión de los pobres. 9. El que no presta atención a las enseñanzas de Dios hace que Dios no soporte sus oraciones. 10. El que lleva a los justos por el mal camino caerá en su propia trampa, pero a la gente honesta le sucederán cosas buenas. El hombre rico sabio en su propia opinión, mas el pobre e inteligente lo escudriñará. Cuando triunfan los justos, todo el mundo está feliz. Cuando los perversos ganan, todo el mundo corre a esconderse. 13. No le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiese y se aparta será perdonado. 14. Afortunado el que siempre anda precavido, pero el insensible caerá en la maldad. Por favor, mantengan los micrófonos cerrados. 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. 15. Un mal gobernante sobre gente pobre es como león rugiente o como oso hambriento. 16. El gobernante tonto aumenta la explotación, pero el que no es codicioso gobernará por largo tiempo. 17. El asesino nunca tendrá paz, huirá hasta que se muera. No lo apoyes. El que en integridad camina será salvo, pero el de perversos caminos caerá en alguno de ellos. 19. El que trabaja tendrá alimento en abundancia, pero el que no hace más que soñar no saldrá de pobre. 20. El que es fiel recibirá muchas bendiciones, pero el que tiene afán de enriquecerse no se librará del castigo. 21. No es justo que se discrimine a la gente. Hay quienes pecan hasta por un pedazo de pan. El avaro se apresura en enriquecerse sin saber que caerá en la indigencia. 23. 22, perdón. No, 23. A la larga se aprecia más al que reprende que al que alaba.
24. El que roba al papá y a la mamá y asegura que eso no es malo, es compinche de delincuentes. 25. El que es egoísta arma líos, pero el que confía en el Señor prosperará. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina con sabiduría será librado. 27. El que ayude a los pobres siempre tendrá lo necesario. El que se niega a ayudarlos pasará muchas dificultades. 28 y último. Cuando triunfan los malvados, todo el mundo se esconde. Pero cuando caen los justos, vuelven al poder. Gracias, apóstol. Buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecen? Se puede decir que feliz inicio de semana hoy martes. Aquí estamos pues nuevamente agradecidos con Dios por el espacio, por todas las personas que también se disponen a conectarse y a estar aquí en este espacio devocional o de teoterapia o como lo quieran llamar o de encuentro con Dios. Creo que es lo más importante, uno buscar ese equilibrio. A veces la vida y el proceso mismo de recuperación a veces se torna complejo, entonces necesitamos siempre esa fortaleza y fortalecernos interiormente. Creo que vamos a enfocarnos en el versículo 27. Vamos a llegar al versículo 27. Voy a iniciar desde allí. Voy a iniciar en ese orden lo que tiene que ver con el capítulo. Y me siento agradecido, me siento complacido, porque este principio lo estamos aplicando primeramente para Dios. Recuerde que hemos hablado de la conciencia, hemos hablado de la moral, que es mirar si hacemos lo correcto, pero hacia adentro, no hacia afuera. Llenarnos nosotros de prejuicios con las demás personas, con la institución, con el mismo Dios, sin mirarnos a nosotros mismos. La moral nos dice que nosotros antes de mirar la viga ajena, tenemos que mirar nuestra propia paja. Y seguimos cayendo en ese error y seguimos cometiendo ese error donde hay una fijación, donde miramos para los lados. Otros no solamente miran para los lados, sino que miran hasta para atrás. Cuando el propósito de Dios y cuando dice que todo lo podemos en Cristo, yo le digo a los muchachos, si no nos queda grande el proceso, no nos queda grande los lineamientos, no nos quedan grandes los parámetros, no nos quedan grande lo que nos han enseñado aquí, sabiendo que es por un bien, no nos va a quedar grande muchas cosas cuando estemos post fundación, cuando estemos ya enfrentando el proceso desde otra realidad. El proceso va a ser para toda la vida. El proceso de rehabilitación va a ser para toda la vida. No va a ser, esto no es un proceso que tiene caducidad y ojalá lo lográramos comprender. Es un proceso que siempre va a tener usted que estar afianzándolo, fortaleciéndolo, porque le voy a ser honesto, la maldad no va a descansar, la maldad no va a estar tranquila hasta que de pronto busque la manera en sacarlo usted del camino, por eso le pone apatía, le pone pereza frente al proceso, por eso a veces le pone desánimo, por eso a veces lo desmotiva y por eso juega a veces con sus estados emocionales, juega con sus pensamientos, a veces juega con la realidad que usted tiene que enfrentar aún en su diario vivir. Y a todos nos puede pasar.
Hay personas que le cambian la circunstancia y se olvidan de Dios. Hay personas que Dios les hace el milagro y se olvidan de Él. Y si no les hace el milagro, pues también se olvidan de Él. Entonces es muy complejo y es muy complicada esa parte. Y es muy complicada esa parte. Cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a lo que tenemos por delante. Y les dije que empezáramos en el versículo 27. Y ya le voy a explicar por qué nosotros estamos cumpliendo con este mandato. Estamos siendo sustentados por este mandato por el Padre Dios. Le voy a decir y le voy a dar las razones. Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Entonces vuelvo y reitero. ¿El que da a quién? Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. ¿Usted cree que en este devocional y en este espacio se está cumpliendo ese versículo o ese trozo o esa porción de la escritura? Pues déjeme decirle que sí se está cumpliendo. Y le voy a decir y que ojalá nosotros nos podamos concientizar. Nosotros llegamos con pobreza extrema. Creo que el CISBEN tiene un escalafón donde incluso cataloga a la gente con pobreza extrema y si no estoy mal, eso tiene que ver con el puntaje que le dan en el CISBEN. Y eso tiene como beneficios, tiene como unas responsabilidades. Y casi que la mayoría de personas buscan ese puntaje de pobreza extrema. Yo lo digo porque me he dado cuenta para que les den subsidios, para que reciban unos beneficios, para que les den unos aportes, para que cuando tengan un tema de salud, no, el copago es totalmente cero, es gratuito y eso tiene su ventaja. En lo humano tiene su ventaja, pero en lo espiritual, yo lo voy a llevar a lo espiritual y le voy a decir que nosotros llegamos pobres espirituales, llegamos con pobreza extrema de espíritu y casi que por eso la obra de Dios es resucitarnos nuevamente espiritualmente, revivirnos nuevamente espiritualmente, reincorporar nuestra vida espiritual y ojo, no solamente despertarnos espiritualmente, no solamente alimentarnos espiritualmente, sino que además de eso, de alimentarnos y de sustentarnos espiritualmente, viene a hacer que crezca más lo espiritual y que mengue más la carne. Miren, suena complejo decírselo. Suena complejo decírselo y ya ahorita voy a iniciar en el orden que venimos desde el versículo 5. Que a usted se le abra el entendimiento por buscar a Dios va a ser muy poderoso. Una cosa es el entendimiento que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Lo que aprendimos en la calle, lo que aprendimos en la casa, los resabios que aprendimos, los que tienen magíster y doctorado de la Andy para arriba, Andy para abajo. Hay unos que tienen, mejor dicho, especialización en esa universidad. Y se aprendieron muchas cosas, pero carecemos del entendimiento de Dios. Carecemos de que Dios nos haga entender las cosas a su manera, que Dios nos haga entender las cosas en su forma. Y a veces uno como que se va de para atrás y a veces uno como que se va de para atrás porque uno dice, Dios mío, se le está diciendo para la derecha y todavía volteamos para la izquierda. Y eso tiene que ver porque todavía no se nos abre el entendimiento a la manera de Dios. Todavía no comprendemos que nuestra voluntad tiene que ser rendida para que nuestra voluntad
sea tomada por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y quise iniciar hoy, como les decía, mencionando cómo está su vida espiritual. Todos llegamos a las cosas o a Dios, a recuperar nuestra conciencia, a recuperar nuestra moral, a recuperar nuestros principios y valores, a ser reeducados, a desaprender para aprender, a desarrollar unas habilidades para la vida, a partir de ser conscientes en Dios. Y a veces, para mí es muy difícil, siéndole sincero, o sea, hay personas que no tienen el compromiso primeramente con Dios, que no están comprometidas con Dios. Y eso es lo que uno hace, uno no cambia personas, uno lo único que hace, ni la fundación cambia personas, uno lo que hace es mostrar un camino de búsqueda, un camino de acercamiento con Dios, con usted mismo, con su problemática, con sus debilidades, con sus conflictos, con sus luchas, que usted se las pueda exponer a Él, que usted se las pueda exponer a Él, que usted se las pueda manifestar a Él, que usted pueda a partir de ahí empezar a trabajar lo mental, lo cognitivo, o sea, a partir de ahí usted pueda transformar la conducta y el comportamiento que no nos lo cambiaba nadie. Hay conductas y hay comportamientos que no los cambian. Es más, para mí, las conductas y los comportamientos en este momento se han desbordado. Se han desbordado. Están totalmente desbordados, ¿ya? Y uno le busca, oiga, todos los sensores. Ahora vamos a hablar de los que violan la ley. Todos los protocolos se violan. Y en un abrir y cerrar de ojos, ahí mismo nuestra naturaleza hace lo malo. Por eso, evaluemos cómo está su vida espiritual. Haga la evaluación usted cómo está su vida espiritual. A partir de la vida espiritual, usted va a trabajar las emociones. A veces a los papás los traiciona tanto la parte emocional, pero traiciona demasiado. Por eso la misma palabra, y aquí lo hemos hablado, el corazón es engañoso y es perverso. Si eso dice que a veces la parte emocional sin control, sin rienda, sin dominio propio, puede jugarnos en contra, puede sacarnos del camino, Entonces, ya usted dejó de ser, ya salió de la pobreza espiritual, de la pobreza extrema espiritual. Por eso creamos el hábito de que cuando usted se despierta, usted al menos tenga agradecimiento con Dios por prestarle la vida, por tener salud, por tener vida, por tener una oportunidad de mejorar, de crecer como persona, por tener una oportunidad de ser transformado. Esa es la búsqueda que dice el versículo 5. Y ahora sí voy a continuar con el versículo 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mire, hay promesas donde Dios le hará entender a usted. Hay momentos en el proceso que usted no entiende. Hay momentos en el proceso que usted no comprende las cosas. Hay momentos en el proceso que a usted se le pueden nublar las cosas. Y usted queda que no comprende. Y que todo parece ser, como les digo yo a los muchachos, como dice la canción, Pine Black, pintado de negro. Todo es oscuro y no hay claridad en el camino. Pero en la medida que usted se fortalece espiritualmente, en la medida que usted se aplica a través de lo aprendido, así sea, yo le digo a los muchachos, para recuperarse, 1, 2, 3, 4 cosas bien aplicadas es suficiente, porque a veces decimos, pero no hacemos. A veces nos paramos de la silla y vamos a nuestros deberes o a nuestra realidad
a hacer todo lo contrario. Y a todos nos prueban esta palabra. Esta palabra no se la prueban solamente al que está aquí en la fundación. Esta palabra también se la prueban a los papás. Estas palabras también se la prueban al profesional, al psicólogo. Esta palabra nos la prueban a todos. Y a todos, de alguna manera, Dios nos hace la exigencia de ver si caminamos o no en lo que Él dejó establecido. Esto lo hemos hablado muchas veces. Esto es un manual de vida. Y la idea es que nosotros nos podamos, así sea de manera gradual, ajustar poco a poco al manual de vida. Y por eso es repetitivo el aprendizaje, repetitivo, hasta que se vaya marcando este hábito de nosotros aprender, y ese es el aprendizaje, a movernos por la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y por eso esto no tiene precio. El entendimiento de mi proceso, cualquiera no puede interpretar mi proceso, cualquiera no puede entender su proceso. Su proceso necesita un intérprete espiritual. Ayer les hacía una observación al grupo y les decía, no se salten los conductos regulares, porque a veces entre padres o a veces entre muchachos se buscan interpretar el proceso. A veces el padre quiere interpretar el proceso de rehabilitación con el hijo, pero no quiere interpretar el proceso con uno. Si usted lo interpreta un ciego con otro ciego, un enfermo, un adicto con un coadicto, si yo necesito interpretar o entender el proceso, hay una realidad que solamente está en Dios. Y a veces entender la parte humana, la parte natural, la parte material, a veces entender como entiende otro compañero. Si yo no me hubiera refugiado en Dios, yo no hubiera comprendido porque a mí nunca me visitaron en la fundación. Y hay cosas que solamente usted las va a entender en Dios. Por eso María, cuando le dijeron, María, lo que tienes en la barriga es obra y gracia del Espíritu, ella se escondió, fue en Dios y se refugió en Dios. Hay situaciones y hay circunstancias que uno las va a entender y que Dios se las va a ir haciendo entender y se las va respondiendo en la medida que uno camine. Pero si uno se para, que es el error, usted se detiene y usted se frena a querer entender. Se frena a querer entender. Y allí está la equivocación, cuando usted se detiene a querer entender. Hoy vamos a hablar del entendimiento de Dios. Y muchos muchachos, no poquitos, se frustran. ¿Por qué? ¿Para qué? Se sienten abandonados, se sienten que no están pendientes de ellos, se sienten muchas situaciones. Pero, venga, le digo, Dios se encarga de hacerle entender a usted las cosas. Mire, yo le decía en estos días a los muchachos que una vez Dios le dio una pauta. Dios le dio una pauta a un profeta. Le dijo, vaya y me consigue un cinto de lino fino. Vaya y me consigue un cinto de lino fino. Y yo me imagino y yo les digo, el esfuerzo que tuvo que hacer ese personaje para conseguir cinto de lino fino, o sea, eso era algo que solamente lo tenían los reyes, los príncipes en esa época, en ese contexto. Ahora uno va al Malca, almacenes sí, y por 20,000, 30,000, 10,000 consigue un metro de lino. En esa época era muy complejo. Y entonces él va y le dice,
consígamelo, no le dio para el pasaje, no le dio pautas, pero él le dijo, tráigame un cinto de lino fino. Y a veces con Dios es así. Él solamente quiere que uno cumpla. Y efectivamente él fue y cumplió. Y cuando trae el cinto de lino fino, le dice, métalo debajo de una piedra y déjelo que se pudra. Déjelo que se pudra. Pregunta, ¿necesita uno el entendimiento de Dios allí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se necesita el entendimiento de Dios? No. Porque yo me imagino el conflicto que se arma, la pelea y la batalla campal. Pero todo lo que me maté consiguiendo ese cinto de lino fino me salió bien caro, me tocó que caminar horas, yendo, viniendo, en burro, en camello, y usted viene y me dice que venga y coja el cinto y lo meta debajo de la piedra para que se pudra. No, ¿para qué me pone a perder tiempo? ¿Para qué usted me pone en esas, hermano? ¿Para qué usted me dice que? Y ahí es donde nos ponen a prueba el resto, las emociones, los pensamientos. Mire, por eso aquí dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Cómo juzga uno una situación de esas? ¿Cómo juzga uno una situación de esas? Por eso muchas personas no entienden a Dios. Por eso a muchas personas no se le abre el entendimiento a la manera de Dios. Por eso el muchacho que 7 meses entendió, hasta que entendió por 7 meses cómo volarse la fundación, pero en 7 meses no entendió cómo acercarse a Dios. Ah, claro, hay una parte espiritual y hay una parte natural. Yo le digo a los muchachos, si usted está espiritual, espiritual Dios lo trata. Si usted está almático, almático lo tratan. Y si usted está carnal, carnal lo tratan. Dios lo ministra a uno conforme el estado en el que uno se encuentre. Yo creo que si usted está espiritualmente, usted está entendiendo, está entendido en el propósito que Dios tiene. Pero si usted está almático y emocional y está con la depre y la depren, acuérdese que de la depre pasa a la depren. Les da depre y después les da depren, de prenderlo. Ojo con eso. Y si está carnal, y las personas a veces quieren que una persona carnal se trate como si fuera espiritual, que una persona almática se trate como si fuera espiritual. Y Dios no entra en ese desorden, Dios no participa en ese desorden. Dios es muy claro en su posición, ¿ya? Entonces sigo diciendo que un hombre tenía lepra. Podríamos decir que la drogadicción es una forma de lepra. Y un hombre que no lo curaba nada, no lo había curado nada, a ese hombre vienen y le dicen, después de muchas cosas, y le dicen, vaya y se zambulle 7 veces en el Jordán. ¿Eso cabe en el entendimiento humano? Que para yo sanarme de una lepra, me tengo que ir a zambullir 7 veces en un río, y fuera eso, era como decir un caño. No lo mandaron para sanarse de la lepra, que se zambulliera, qué sé yo, en aguas cristalinas, en los ríos que hay por aquí en agua tan bonitos. En un charco elegante, en el charco así que cae la chorrera, en esas chorreras que les gusta ir a la gente, que nos gusta ir, en Pance. Lo mandaron a zambullirse en el caño de Santa Elena. Cuando a usted se le arma ese conflicto con la voluntad de Dios, no le huya, no le corra. Es más, le voy a dar un consejo. Y sigo corroborando que esta hace más daño que cualquier cosa.
Le decía en estos días, en una reunión de directores de la Asociación de Fundaciones, les decía que deberíamos sacar un taller o un diplomado para aprender a manejar la lengua. Porque lo que dice Santiago 3, hace más daño y contamina la atmósfera. Esta saca más del camino a la gente, esta tira más al piso a la gente que el mismo bazuco y que la misma heroína. Y a veces esta lengua la movemos sin temor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque emitimos unos juicios que uno se queda aterrado. Unos juicios que uno dice, Dios mío bendito. Pero no se está dando cuenta usted que son los juicios. Lo que uno dice como producto de no entender. Pero es muy diferente cuando usted emite un juicio, producto del entendimiento, producto de usted entender espiritualmente su proceso, de usted interpretar su proceso espiritual. Eso es muy importante, que nosotros podamos emitir un juicio de entender a Dios. ¿Qué quieres para mí, Dios? ¿Dónde quieres trabajar hoy en mí? ¿Qué quieres que yo te rinda hoy? ¿Qué quieres que yo te entregue hoy? ¿Qué área estás trabajando en mi vida? Pero les soy honesto, a veces uno queda desconcertado con los jóvenes, con los que están en proceso y también muchas veces con las familias. Queda uno desconcertado, porque uno dice, Dios mío bendito, 1 año y no entendieron, 2 años y no entendieron, tantos meses y no entendieron dónde estaba el problema, y todo lo que uno les dice es lo primero que hacen. Todo lo que uno les dice, y ojo, todos los procesos son diferentes, ojo, yo no le estoy marcando a todos el proceso de la misma manera. Pero uno sí se deja guiar. Y cuando uno no tiene la guianza de Dios, ¿sabe qué es mejor? Vea, silénciese y espere hasta que usted pueda entender. Silénciese hasta que usted pueda entender. Mire el entendimiento de Dios en estos días, y tengo un caso palpable. Por eso con la sabiduría de Dios, ningún hombre puede pelear. Mire la sabiduría de Dios. Noé, para salvarse de muchas cosas, en especial de un diluvio, pero a veces a nosotros nos llueve y nuestra casa espiritualmente está destechada. Muchos tienen su casa sin techo porque no tienen cobertura espiritual. Creen tener cobertura espiritual, pero no la tienen. Y yo siempre le he dicho, así no sea aquí, donde sea, el principio se tiene que cumplir en Cali, en Jamundí, en Popayán, en Santander, en Tuluá, en Buga, se tiene que cumplir en el Valle, se tiene que cumplir en el Cauca, en el Quindío, en Antioquia. El principio de Dios es el mismo en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Panamá, en Estados Unidos, en España, en Alemania, en Rusia, en Asia. El principio de Dios se tiene que cumplir. Usted no puede caminar sin autoridad espiritual. Usted no puede guiar su proceso usted solo. Y muchos quieren acomodar las cosas y muchos quieren presionar las cosas para hacer arreglos al proceso. Y como se aprendieron un versículo que no está en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Ese no está en la Biblia, ese no sé quién se lo inventó, pero ese no hace parte de la sabiduría de Dios. Yo solamente me baso en lo que está establecido aquí. Y en este caso, pues lo que estamos estudiando en los proverbios, lo que hemos repasado y lo que hemos revisado en el libro de los proverbios. ¿Cómo entiende usted
que para salvarse Noé lo ponen a construir un arca cuando no había llovido, cuando llevaba años sin llover. Es más, pasaba la gente y se le burlaba. No entendían. ¿Qué haces ahí, Noé? ¿Estás loco, borrachín? Es que te has tomado mucho y la borrachera te dio que es que por hacer un arca. Mucha gente no entiende y sabe qué le dice a usted. Estás perdiendo el tiempo ahí en la fundación. A mí me lo decían. Mi propia mamá una vez me lo dijo. Me dijo, mijo, usted como que se está volviendo vago. Ya no quiere salir a trabajar y se quiere quedar toda la vida en esa fundación. No me visitó, pero una vez me llamó y me decía, ¿cuándo es que va a venir por acá? ¿Cuándo es que va a salir por acá? A muchas personas yo les he dicho, no vuelva a la casa de su mamá. No vuelva a la casa de su mamá. Haga su vida. Demuestre que usted va a ser una persona ya responsable. Ya fue dependiente 20, 30, 40, 50 y hasta 60 años. Y a muchos les he dicho, ya usted tiene que volar con sus propias alas. No a todos, no a todos. Y a los que les puedo dar esa orientación, no a todos se las voy a dar, porque aquí hay personas de otras fundaciones y todo, y soy respetuoso de eso. Y quizá a todos tampoco, aún estando conmigo, se los voy a decir. Pero uno sabe si quién tiene que volar y quién sabe que cuando vuelve a la casa se vuelve a enfermar, porque no hay unas condiciones espirituales para avanzar. Oiga, y todo lo que uno les dice es lo primero que hacen. O sea que esa persona entendió, ¿están con el entendimiento de Dios? No, no están entendidos a la manera de Dios. Y la idea no es solamente repetir esto. A mí no me interesa correr y explicarle y decir, uy, cómo explica, cómo enseña, qué chévere y que mira y que aquí no. O llenarle un tablero y ponerle una cantidad de videos aquí. Yo lo puedo hacer y puedo utilizar todos esos recursos. Todos los conceptos de farmacodependencia, conceptos espirituales, conceptos teológicos, lo puedo hacer, conceptos psicológicos y terapéuticos, clínicos también. Pero ¿de qué serviría todo eso si a usted no va a abrir el entendimiento porque usted no quiere buscar de Dios? Aquí lo dice. Los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Y yo creo que muchas veces nosotros nos hemos encontrado en este problema diciendo, Dios mío, hazme entender. Dios mío, hazme comprender por qué está pasando esto. Hazme comprender. Si no tiene todavía el entendimiento y la comprensión a la manera de Dios, vuelvo y le doy un consejo. Silencies. Guarde silencio. Hasta que Dios le abra el entendimiento. Hay muchas cosas que son... Dígame, ¿dónde cabe en la cabeza humana que David, un muchachito, con unas piedras y con una cauchera, digámoslo así, iba a enfrentar a Goliat? Un hombre con armadura, un hombre como de 3 metros, más de 2 metros, con una espada, mejor dicho, con todos los protocolos de guerra. Y no cabía en la cabeza que un muchachito en chanclas lo derrotó. No cabía, pero David estaba entendido que era espiritualmente que él iba a ganar esa batalla, que él no podía tener una lucha humana. Mire, muchos hacen proceso humano,
Muchos hacen proceso de aguante en la fundación, proceso de resistencia, proceso de calendario. Me faltan 6 meses, me faltan 5 meses, me faltan 4 meses. Ya llevo tanto, ya entendí. Y le meten esa mentirota a la mamá y al papá. Y el papá también se mete a esa mentirota que ya entendió. Si no está encendido el espíritu, no está la comprensión a la manera de Dios. Usted me disculpará la honestidad, pero yo prefiero este entendimiento, el entendimiento no humano, sino el entendimiento que viene como resultado de la búsqueda de Dios. El entendimiento que viene como resultado de estar cerca de Dios. Ese es el entendimiento y ese es el entendimiento al que yo lo llevo. Que si usted está en clases, entienda la manera de Dios. Que si usted está en el baño, entienda la manera de Dios. Que si usted está en el cuarto, entienda la manera de Dios. Que si usted está en la terapia, entienda por qué es a la manera de Dios. Que si usted está en la huerta, entienda la manera de Dios. Que si usted está cocinando en leña, entienda la manera de Dios. Que si usted está lavando su propia ropa, entienda la manera de Dios. Que si le toca pasar diciembre en la fundación, pues entienda la manera de Dios. Pero que usted pueda tener esa comprensión a la manera de Dios. Del por qué le está tocando asumir esa realidad. Del por qué le está tocando asumir el aquí y el ahora. El solo por hoy, como dicen los NAticos. O NA, Narcóticos Anónimos. Que usted lo pueda comprender a la manera de Dios, que usted pueda comprender sus circunstancias, su lucha, su batalla. Recuerde que las debilidades que usted se ve y las debilidades que a usted le marcan, las actitudes que a usted se le confrontan, es para que usted se refugie más en Dios. Yo entendí y yo le digo a la gente, yo no busco de Dios porque sea perfecto, porque sea santo, antes todo lo contrario. Entre más me veo el barro, más corro a Dios. Y no busco a Dios por bueno, sino porque soy un necesitado, porque tenía pobreza extrema espiritual. Una pobreza extrema, raquítico, muerto espiritual, un muerto en vida, que aunque tenía vida natural, no tenía vida espiritual. Y la vida natural, sin vida espiritual, me llevaba a la muerte. Me llevaba a destruirme, me llevaba a la esclavitud, me llevaba a refugiarme en la droga, en el alcohol, en el sexo, en lo malo. Pero como ahora sí tengo vida, porque mi vida natural está arropada por una vida espiritual, está arropada por algo más fuerte que la vida natural. Es esa fuerza interior, es esa vida espiritual que despierta mi conciencia, que despierta mi moral, que me hace introspeccionar y que me dice, hermano, necesito esconderme más en Dios porque tengo esta problemática. Hay familias y hay personas que hay que rehabilitarlas del chisme. No soplan, pero tienen una lengua. No soplan, pero son una cámara 3D, HD. Eso que sale en el Facebook no es mentira. Es que vendo 3 cámaras. Es que vendo anuncio comercial, vendo 3 cámaras y ponen y muestran y uno voltea a ver la imagen del Facebook, es que 3 cámaras, 3 señoras en un balcón mirando. Por eso trabajamos con Dios y por eso yo quiero entender a la manera de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Cuál es mi demanda el día de hoy? ¿Cuál es mi participación? Pero por el entendimiento de Dios. Yo leo mucho, me gusta leer mucho, pero yo prefiero el entendimiento de Dios. O sea, leo para aprender, para ilustrarme, para saber a veces hablar, porque eso le da también a uno un léxico. Lo lleva a uno a desenvolverse, a desempeñarse. Le quita a uno ese parcero, ese ñero que más de uno lleva en la boca.
¿sí? Te culturiza y eso es muy bueno. Pero por encima de eso, yo todos los días y la lucha interior es, hazme entender, Señor. Hazme entender para qué tanta lucha, a veces para qué tanta briega, a veces para qué insistirle tanto a esta persona, y a veces uno dice, ¿para qué? ¿Para qué y por qué? Yo les soy honesto. Yo prefiero encontrar las respuestas a la manera de Dios. Les decía y les colocaba un ejemplo en estos días a los muchachos, les decía que si yo les digo a ellos que laven la ropa con jabón Fab, y si toda la vida usted ha lavado con jabón Ariel y con jabón Ariel le queda la ropa buena, con jabón Ariel le queda la ropa buena, pero de un momento a otro usted está obedeciendo y le dijeron lave con jabón Fab. Y justo usted después de 15, 20 años de lavar con jabón Ariel, por una palabra, por una pauta, usted obedeció y cambió a jabón Ariel. Y justo cambió a jabón Ariel a jabón Fab y se le destiñó la ropa. Se le destiñó la ropa. ¿Qué entiende usted y cuál es el juicio que se le arma aquí en su cabeza a usted? ¿Quién es el culpable? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el malo? El que le dijo que no lavara con jabón Ariel, sino el que le dijo que lavara con jabón Fa. Y usted empieza a emitir juicios y su percepción cambia, su realidad cambia. Por eso yo le digo a la gente en la fundación, usted pasa de héroe a villano en fracción de segundos. Si es en la iglesia, la culpa la tiene el pastor. Y si es en la fundación, la culpa la tiene el director. Así es. Pero yo le decía a los muchachos, ¿cuál es la satisfacción que queda y cuál es el entendimiento? Que lo que uno a veces, por eso Dios a veces permite que las cosas se pongan turbias y oscuras, para que usted entienda lo que Él quiere que entendamos. El problema es que el cambio de jabón Ariel al cambio de jabón Fa y la ropa se puso, la ropa se destiñó. ¿Ese es el problema para Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿A Dios lo agobia que la ropa se destiñó? Si a Dios lo agobiara eso, dejaría de ser Dios, no fuera Dios. A Él no lo atormenta eso nos atormenta a nosotros, pero a Él no lo atormenta. Él es dueño del oro y la plata y Él manda más provisión para comprar más ropa. ¿Sabe qué está midiendo Él y sabe qué quiere Él que usted entienda? Que usted obedeció. Que usted hizo lo correcto, moralmente, éticamente y a nivel de su conciencia, usted obedeció. Mire, yo le digo a los muchachos, ahora no me vayan a malinterpretar porque esto hay que saberlo explicar. Jesús le dijo a los discípulos en un momento, le dijo, vayan y me traen un pollino de asna. No les dio plata, no les dio un cheque, no les pasó la tarjeta, no les pasó la cuenta de Bancolombia y les dijo, vayan y me traen un pollino de asna. Yo le digo, humanamente, para mí, humanamente, los mandó a robarse un burro. Humanamente, la comprensión humana. Esos son los juicios y así juzgan el proceso, así juzgan la fundación, así juzgan las personas. Les dijo, vayan y me traen un pollino de asna, un burro 0 kilómetros porque voy a hacer la entrada triunfal a Jerusalén. Pero ellos, los discípulos, tenían el entendimiento espiritual, tenían el entendimiento a la manera de Dios. Ellos no estaban haciendo nada malo, ellos estaban obedeciendo. Y ellos dijeron, y si nos preguntan que el burro, ¿para quién es o qué? Él les dijo, vaya y le dicen que el burro lo necesita el Señor. Vaya, dígale usted un man que se meta ahorita a una finca y que el Señor o que el director de la fundación necesita un burro. Vaya y me cuenta cómo le va. Pero hay cosas que no caben aquí en la cabeza. Y yo sé que Dios está ajustando la parte mental, la parte cognitiva de nosotros.
Pero hay los pensamientos de Dios son muy altos. Los pensamientos de Dios dice que la distancia entre los pensamientos de Dios y los pensamientos de nosotros, la diferencia está entre el cielo y la tierra. Mire esa diferencia tan poquita. Cuando usted dice tanto tiempo en la fundación y que Dios le dice lo contrario, y le voy a ser honesto, poco entendimiento de Dios en los procesos de rehabilitación, poquito entendimiento, poco entendimiento. Y la idea es que nosotros con esta palabra nos podamos iluminar el entendimiento y comprender cuál es el propósito que realmente Dios tiene con nosotros, cuál es la predestinación que Dios tiene con nosotros. Aún uno tiene que entender que aquí va a haber mucha gente que va a venir de paso, mucha gente que va a venir a engordar, mucha gente que va a venir nomás a escamparse, pero va a venir todos no van a venir a buscar a Dios de corazón. Y aún los que están sentados ahí tienen que comprender eso. Por eso hay personas que se paran en la puerta que ni entran ni dejan entrar. Ni entran ni dejan entrar. Y eso tenemos que tenerlo claro nosotros. Eso tenemos que tenerlo claro nosotros. Amén. Si no, Lucho no tuviera el entendimiento, Luis Buitrago no tuviera el entendimiento a la manera de Dios, no hubiera perseverado 5 años en una fundación. Yo no tenía entendimiento, yo le decía ayer o antier, en estos días yo le decía hablando con los muchachos y les colocaba de ejemplo. Hoy en día, como el entendimiento es muy humano, toca venderle a la gente un proceso artificial, un proceso como la mercancía china, que no dure nada. Hoy en día a las personas no se les puede estructurar el carácter. Hoy en día ya no se puede estructurar el carácter. Hoy en día lo que vale es hagan lo que quieran. Estén ricos, estén parchados, estén sabrosos, pero no se enseña resiliencia. ¿Ok? Dice Luchito, ese entendimiento a la manera de Dios. Eso, apóstol, es difícil de comprenderlo, la verdad. Había cosas, como usted dice, en mi proceso que para mí eran demasiado difíciles de comprender, o sea, se salían o se salen de toda comprensión humana, no. Las cosas de Dios son increíblemente, se podría decir, insólitas. Y como él mismo lo dice, es mejor, y usted lo decía ahora, apóstol, es mejor obedecer que los mismos sacrificios. De nada sirven los sacrificios sin obediencia, o sea, puedes poner toda tu carne en el asador, puedes aparentar estar en un proceso llevándolo bien, pero tu corazón puede estar lejos de la obediencia. Yo siempre lo he dicho, nosotros no intentamos cambiar a nadie. Yo digo, lo que nosotros intentamos es que ustedes y nosotros pensemos. Es difícil pensar. Y para mí, y una vez lo dije y lo he dicho en repetidas ocasiones, un día decidí no volver más a molestar a mi mamá ni a mi familia. Y por eso se podría decir y lo podría decir, yo llevo 27 años y medio peregrinando, lejos de Cali. Y donde he ido, yo quiero saber que este pueblo me iba a representar tanto. Un hogar nuevo, un nuevo estilo de vida, un nuevo trabajo. Y mira que sin alejarme, viviendo lo que se vive en la fundación y lo que a mí me agrada y es hablar de él y hablar de restauración y hablar de rehabilitación, sin alejarme de nada, ni de mi familia, ni nada. Entonces ahí es donde yo digo, ¿cómo Dios hizo eso? Para mí es absolutamente un milagro. Que Dios me tenga en este pueblo donde llegué con un trasteo, con una vaca, con unos carneros, con unos patos, con unos curís. Y llegué con una ilusión de abrir una fundación y todo, pero a través del camino me he encontrado con otras cosas y hasta ahora lo puedo decir, Dios no me ha desamparado. Y mi mamá está allá, no lejos, está ahí nomás en Cali.
mi familia, por acá nomás tengo y no a mi papá, pero corté el cordón umbilical que me ligaba a esos sentimientos. No puedo decir la amo a mi mamá, la quiero, pero es mejor obedecer que los sacrificios. Eh, no, no sé, siempre yo quiero colocar este ejemplo y yo no sé por qué. Siempre que alguien abandona un proceso, siempre que alguien sale de una fundación, siempre que alguien eh, regresa a casa, digámoslo así, siente como un fresquito, uno nota en el rostro de esas personas un fresco, como una alegría, como... Pero la verdad yo el día que salí de Mondomo, Cauca, de la Fundación Nuevos Horizontes, sentí tristeza de abandonar todo prácticamente una parte de mi vida. 5 años de proceso, 5 años de pensar, 5 años de madurez, 5 años donde me enseñaron muchas cosas, las cuales edificaron mi vida. Entonces yo dije, pastor, ore por mí porque la verdad dejo esto y me duele en el alma, pero es hora de partir y Dios lo ha querido así. Y él me dijo, arrodíllese que va a orar por usted, hermano, ya es hora. Gloria a Dios, vaya y que Dios esté contigo. Creo que esa fue la bendición más grande y de la cual hoy yo me gozo. No por las cosas materiales que de pronto no son muchas, pero tampoco son pocas que me ha dado, pero me gozo en él y le doy gracias porque me hizo pensar de que era mejor dejar mi familia quieta, me hizo pensar que tenía que entrar dentro de mí, inspeccionarme a mí mismo y decir, esto me conviene, esto no me conviene, esto sí es así, esto no es acá. Mm, Me hizo meditar sobre mi misma vida y saber de que tenía que tomar un rumbo y no volver a tocar ningún tipo de sustancia que fuera perjudicial para mi salud, para mi vida, para mi sistema espiritual, llamémoslo así. O sea, todo esto que viví me hizo meditar sobre eso y me hizo pensar sobre mí mismo. O sea, es lo mejor que puede pasar. Yo no sé por qué desperdiciamos esta oportunidad. Sí, hay mucha cosa, pero siempre lo hemos dicho, llegarán momentos mejores. Ahora la que tiene que sujetarse y la que tiene que obedecer es la carne y por algo pasa X o Y cosa en distintas fundaciones. Por eso se dan esas cosas y si luchamos contra eso, luchamos contra la obediencia de Dios, luchamos contra el propósito de Dios. Dígame, por más circunstancias que usted esté pasando, nada, nada sobre la tierra te puede robar el alimento espiritual. El alimento material puede ser el que sea. Las cosas materiales pueden llegar de una o de otra forma, o tal vez no lleguen, o tal vez Dios decida de otra manera, pero el alimento espiritual, por eso Jesús decía en el Sermón del Monte cuando habla de la oración, les dice, no seáis como los demás, que desean ser vistos en las esquinas de las sinagogas, en las esquinas de las plazas, sino que entra en ti. O sea, entra en ti y cerrá la puerta. Entra en tu aposento. Ahí no está diciendo un aposento como lugar como tal, sino que entremos en nosotros mismos y cerrada la puerta. Ora a tu Padre. Ora a tu Padre, que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero nos está diciendo que entremos en nosotros mismos. ¿Esto realmente me conviene? Mamá, papá, tía, hermano, estén tranquilos. Yo necesito ese maná que cae del cielo. Yo no necesito este maná de acá. No solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué quiere decir con no solo de pan vivirá el hombre? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento espiritual, ese es el que nos va a dar vida al resto. Y las chuletas y las frijoladas y las bandejas paisas y los churrascos y los baby, las tilapias y que no sé, las zapatillas y las lociones y los relojes. Todo eso llega por añadidura.
Pero el alimento espiritual que usted necesita en este momento es el que realmente lo va a sostener. Cuando usted adquiera y le empiecen a llegar todas esas cosas. Pero hay unos aquí que y saben, y creo que que hay gente aquí sentada que intentó trabajar y no resistió la primera quincena. No la aguantó. 15 días, el pago, tú, hasta ahí llegó. El día 16, ¿qué? ¿Por qué no llega este joven? Día 17, ve qué pasó con ese trabajador nuevo, ve 15 días y no volvió, se le pagó y no volvió. Empiezan a llamar a la mamá. Vea, mi señora, su hijo, ¿qué pasó? Que no volvió a trabajar, no paga la carta de renuncia, no se sabe si va a volver o no va a volver, contamos con él. Una problemática se arma simplemente porque le pagaron 15 días de trabajo, porque no lo sabe administrar, porque no estaba preparado para eso. Entonces, ¿a qué hemos llegado siempre? Que la solución no es el trabajo, la solución no es casarse, la solución no es encontrar X o Y sitio para vivir o la piecita, o como algunos han hecho, esos que venden bolsas y velitas, se salen de la fundación, alquilan una pieza en el pueblo y empiezan a vender velitas y bolsas, y pepas de esas blancas para el inodoro. Yo no sé qué es lo que venden, un cloro, no sé qué es. Venden y venden y intentan 3, 4 días y pa, que estallado el hombre, sin implante. No, eso no es la solución. ¿Tu mente qué te dice? Tu mente lógica. Si al director yo le doy la mitad de lo que yo vendo diario, ¿qué tal si yo me voy y me gano todo? Pues es la lógica, pero estás bajo la cobertura, lo que decía el apóstol ahora, la cobertura. Tenés una cabeza al menos, sí, que el método de pronto es equivocado, vaya y venga, pero estás bajo una cobertura y por eso resistís, vas y vendés y le traes la mitad al director, la mitad para vos, o no sé cuánto es que le dan, pero vos siempre sacás tus propias conclusiones. No, mamá, lléveme, que yo me paro, yo a buscar trabajo, que yo... Dios mío, 27 años escuchando las mismas versiones y siguen pasando. En estos días nomás, un muchacho que salió ahí de proyectando me llamaba manejando un camión y que voy para Popayán y que voy para Pasto y que voy para Ipiales y que voy para Palmira y me llamaba y me hacía hasta videollamada y yo chévere. Cuando un momento a otro, ¡pam!, las 2 primeras quincenas no resistió. Vuelva y retome. Entonces no seamos como el asno, pues, que necesita golpearse varias veces para poder entender y necesitan que le pongan un bozal y que le necesitan cabezas. No, hagámosla bien hecha. Pensemos en eso esta vez y bien hecha. Yo por eso siempre me metí eso en la cabeza. Y yo no puedo decir que me dieron ganas de irme. 1000 veces me dieron ganas de irme. 1000 veces. Es que yo no puedo decir que llegué y que todo era color de rosa. Todo fue difícil. Pero ahí, hasta que desperté. O como el hijo pródigo, volví en sí y entendí la dinámica de la vida y pude seguir adelante. Muchas bendiciones. Gracias, apóstol. Ahí estamos, ¿no, Luchito? Agradecerle a Dios. Como siempre decimos, los planes de Dios son mejores que los de nosotros, nos los cambia. Vamos a seguir hablando del entendimiento de Dios. Tiene que ver mucho con lo que estamos tocando en la Escuela de Sabios, el principio de realidad. Dice y ese se lo regalo, una promesa: te haré entender y te enseñaré el camino sobre el cual debes de andar. Necesitamos el entendimiento de Dios, necesitamos a gritos, en oración, en clamor, en ruego, en petición, que Dios nos abra el entendimiento para saber cuáles son los planes de Él que son mejores que los de nosotros, cuál es la formación que Él nos está dando. Y necesitamos buscar el entendimiento de Dios. No solamente necesitamos comer, dormir, ir al médico, porque cuando nos dieron lo material, con un buen gym, con una buena comida, no evitaron nuestros padres que fuéramos a la olla y que cayéramos en esa esclavitud de la drogadicción. Pero con vida del Espíritu y con el entendimiento a la manera de Dios, somos libres y podemos avanzar a los planes que Dios tiene. Entonces, familia, un abrazo muy especial. Nos vemos mañana. Habitualmente los miércoles no nos reunimos, pero como fue festivo y como necesitamos fortalecernos más, vamos a dar un poco más de nosotros y nos vamos a disponer. Entonces mañana, como valientes que arrebatan el reino de los cielos, pues nos encontraremos nuevamente mañana miércoles. Ya más de uno dijo, ay, pero los miércoles no madrugamos y esto. Pero pues ahí uno busca la guianza
y lo que Dios quiere y uno lo entiende. Amén. Y si Él no necesita mañana aquí, pues es por algo. Dios los bendiga a todos Amén, ustedes. amén. Un abrazo. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Amén, Igualmente. apóstol.